A ver, chicos, pasad por aquí que os va a encantar. Este estudio os va que ni al pelo. Para que vosotros que necesitáis tener tranquilidad y así, mirad qué vistas. Mira, por aquí, directa. Hombre, es grande, ¿no? Esto es Pidio. Es grande, tiene creo que luz, nos va bien para ir a su casa. Tiene mucha luz. Mira qué vistas tiene aquí. Desde aquí se puede ver África directamente. Mira, veis la ventana y se ve todo África. Muy bien, a ver. A ver, prueba el sonido, Espi. Espera, voy a hacer mucho a esto. ver. Bueno, Pues es verdad que no tiene mucho eco. el rebote en este planeta es un poco raro también. Sí. Un poco. Pero bueno. Y África no es un póster, ¿eh? No, esto es de verdad. Es África de verdad. Esto está bien comunicado. Perfectamente comunicado. Aquí tenéis, lo único que tenéis unos vecinos que, bueno, pues tenéis que lidiar con ellos. Unos son rusos, otros son americanos. Tenéis que ver a ver cómo os apañáis. Pero es que a nosotros nos importa, ¿son ruidosos? Bueno, pues depende de lo que vean por ruido. A ver, mira, abre aquí a ver lo que tiene puesto ahora. Cago en la leche. No. Ya está, no, nos vamos. Hasta luego, No quiero aquí esta empresa, no quiero. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de dónde estará algún día la nueva sede de Yes We Cast en el espacio. Reggaetón no, Fran, Tranquilo, que no, que nos vamos a ir. No, aquí vamos no, a ir. Ya. Alberto Espinosa, que hay que mirar más Madre estudios, mía. más pisos. Sí, no. Hay más galaxias. Claro. Sí. Otra galaxia. Vale. A la galaxia del rock. Jesús Callejo, qué paciencia hay que tener, ¿eh? ¿Cómo se pone? Qué paciencia. Yo me conformo con Venus. Ya, Pero también. Venus, la ciudad esta de Florida. Ah, pues no hemos mirado, deberíamos mirar a ver la buena zona. Claro. Y nuestro guía inmobiliario, Sergio Cordero, no solo guía inmobiliario, sino además guía en hacer cosas buenas por gente que realmente lo necesita. Sí, señor, ya sabéis que somos una máquina de hacer el bien y tenemos que echar una mano a la gente que lo está pasando mal, en este caso a la gente de Ucrania, y vamos a ayudar por mediación de la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, a recaudar fondos para poder echar una mano allí donde más falta hace. Bueno, y entre visita y visita vamos a aprovechar para testar este estudio grabando un episodio de Mindfacts. Hoy, aquí, en este programa, hablamos sobre arquitectura espacial. Porque no solo el ser humano ha querido conquistar, descubrir planetas, galaxias, universos, incluida la galaxia del rock también, como decía Alberto Espinosa, sino que sueña con habitarlos algún día, en algún momento, poder establecer bases en ellos. Entonces, Espi, aquí necesito tu ayuda. Dime. Porque la primera parte de este programa de Mindfacts va a estar dedicado a hacer referencia a obras, películas, libros, obras culturales en general, que como bien sabes, no he consumido. Y entonces un montón de referencias a cómo los autores han imaginado que serían estas estancias humanas en el espacio. Entonces, da tú la réplica, porfa. Es decir, que a mí me pilla mal esto. Subtítulo. Échame. Te lo subtitulo todo. Por favor, que yo lo entienda, ¿vale? Por favor. Vale. Jesús Callejo, Sergio Cordero, ¿es verdad que los autores, bueno, voy a decir de ciencia ficción, pero de muchos estilos, han querido imaginar cómo sería nuestro hogar en otras partes del universo, ¿no? Bueno, tenemos que partir de la base de que, como bien dices, el ser humano tiene querencia por salir fuera y tiene querencia por conocer su entorno espacial, pero tenemos el pequeño inconveniente de que el espacio es bastante dañino para nuestros cuerpos. No, es un poco hostil para la vida como conocemos y entonces tenemos que protegernos, con lo cual hay que crear una serie de condiciones para poder habitar y para el propio tránsito allá hacia donde vamos que nos permitan seguir con vida. Y esto pues ha sido un problema que muchos autores han ido visionando y han ido imaginando cómo se podría solventar. Echando la imaginación, Jesús, en muchos casos. Sí, está claro. Ya sabes que precisamente algo que es ilimitado es la imaginación del ser humano. Y cuando el ser humano se pone a fantasear, y sobre todo pues ya sabéis que antes de la ciencia ficción se llamaba literatura de evasión o literatura de fantasía o literatura de anticipación, bueno, pues evidentemente muchas de esas novelas, muchos de esos relatos hacían alusión a la Luna, a Venus, a Marte, incluso a sitios más lejanos. Y hablaban de civilizaciones, ¿no?, que estarían dentro de esos planetas. Y claro, esas civilizaciones pues también vivirían, ¿no?, en edificios y comerían y tendrían un lenguaje. Entonces, bueno, pues los autores del pasado, empezando por Julio Verne y terminando, bueno, y siguiendo por Edgar Rice Burroughs
sabéis que Burroughs, o Barrows, es el autor de Tarzán, pero también dedicó toda una saga, ¿no?, a John Carter y bueno, pues a lo que era Barsoom para él, que era el nombre que le daba a Marte, y que ideaba no solo estas naciones-estado que se va encontrando John Carter, ¿Lo has no visto, solo Fran? ideó lo que era el idioma, no solo recrea su historia, su cultura, su economía, su política, sino también que hace hincapié dentro de cómo serían esas ciudades en Marte. Entonces, claro, yo buscando un poco pues, algún ejemplo de literatura, de ciencia ficción o de anticipación que hablara de esta arquitectura espacial, bueno, de lo que se supone, ¿no?, que podíamos encontrar el ser humano cuando colonicemos estos planetas, antes de que ellos nos colonicen a nosotros, pues me encontré con una tesis muy llamativa que voy a recomendar porque es de Atizas, es que ya he encontrado la piedra filosofal de esta materia. Es una tesis doctoral que se titula precisamente La arquitectura en la literatura de ciencia ficción. Una tesis, claro, que ya el título dice, pues es que aquí ya me está dando todas las pistas, por eso lo recomiendo porque se puede encontrar en internet. Es una tesis de 1986 escrita por Margarita de Luzán García de Diego. Y bueno, pues ella lo que hace es eso, precisamente lo que queremos hacer aquí, o por lo menos esta pequeña introducción que estoy haciendo. Y es establecer, en función de la distinta literatura de ciencia ficción que ella se ha leído, con lo cual nos favorece ese trabajo, en concreto referido a la arquitectura de estos planetas diseñados o pensados por, yo qué sé, por Brian Aldiss o por John Ballard o por Robert Heinlein o por Ray Bradbury, por tantos y tantos autores de ciencia ficción. Y ella hace como una clasificación que por una parte esta arquitectura la divide en aquellas que tienen límites indefinidos y habla de megaestructuras, os podéis imaginar ahí todo lo que la imaginación puede dar de sí, megaestructuras que muchas veces la propia ciudad es el planeta en conjunto, y otras veces habla de los límites definidos, y dentro de esos límites definidos siempre estamos hablando de arquitecturas en distintos planetas, puede ser Marte, bueno, por supuesto en la Luna es de lo que está más trillado, pero también se habla de Venus, incluso de planetas de otros sistemas solares. Y entonces en los límites definidos habla de ciudades que están bajo cúpulas, precisamente para que tengan una atmósfera muy concreta, o ciudades subterráneas. Luego habla de edificios y arquitecturas con posibilidad de movilidad, es decir, ciudades que se van desplazando o bien por la superficie o bien que se van desplazando por el aire, por el cielo. Y luego habla de edificios, por ejemplo, que son flotantes en el espacio, edificios móviles y variables en el tiempo, arquitecturas de máquinas o edificios de materia viva. Es decir, esto es un resumen para que veáis un poco lo complejo, pero también lo amplio de esta materia en distintos autores de ciencia ficción. Entonces, claro, si nos vamos a Edgar Rice Burroughs, como os comentaba, pues evidentemente recrea esos edificios en Marte o en Barsoom. Si nos vamos a Ray Bradbury, lo mismo, en Crónicas Marcianas, pues habla de cómo se coloniza Marte por parte de los humanos y cómo van haciendo sus construcciones, pero siempre referidas a esto, o bien a cúpulas o bien a construcciones subterráneas. Todo esto un poco está basado pues ya en teorías de científicos. Cuidado, ya sabéis que muchos de estos autores de ciencia ficción, como pasa por ejemplo con Arthur C. Clarke, son científicos, igual que pasa con Asimov. Por lo tanto, no idean algo absurdo, algo como hacía Jonathan Swift, ¿no?, cuando hablaba de sus máquinas volantes y tal, que bueno, era imaginación pura y dura. No, se están basando en, bueno, pues en conocimientos que a día en el día que ellos lo plantearon, pues eran factibles. Y por ejemplo, aquí hay que citar a Konstantin Tsiolkovsky, este ingeniero, este científico ruso, el que postuló la teoría de la propulsión por cohetes, que él pues ya hablaba, ¿no?, de que el ser humano tendría que habitar en algún momento el espacio, que tendría que salirse y que tendría que construir esas megaestructuras espaciales. Hay autores, por ejemplo, por citar un español, porque casi siempre parece que todos los autores que citamos son extranjeros, Domingo Santos tiene una obra que se llama Encima de las nubes, donde habla ya de ciudades volantes. Estas ciudades volantes, evidentemente solo para ricos, solo accesible para una élite, estarían suspendidas en el cielo sin contacto físico con la Tierra, que por cierto, como bien sabéis, hay una película que es Elysium, donde de alguna forma está manifestando esto, ¿no?, estos mundos islas donde solo pueden estar los más privilegiados porque la Tierra ya es inhabitable, por la contaminación, por la delincuencia y por tantas y tantas cosas. Que en el fondo pues está basado en eso, en teorías ya de físicos. Por ejemplo, un físico como era John Desmond, en 1927, un físico británico, ya imaginaba una ciudad esférica, espacial, bueno, un poco en el aire, de 16 kilómetros de diámetro, os podéis imaginar, que estaba ideada ni más ni menos que para 30.000 humanos que pudieran vivir en ella. O Gerard
O'Neill, un físico de Estados Unidos ya posterior, de 1970, que hizo un proyecto de ciudad del espacio donde estaba basada en cilindros de rotación para que la gente viviera. Bueno, pues estos autores de ciencia ficción que conocían estas teorías o estos proyectos de científicos punteros lo desarrollaban luego en novelas de fantasía. Entonces, bueno, yo creo que es una vieja idea que todo el mundo lo ha tenido en cuenta, ya digo, incluido Arthur C. Clarke, con, en fin, por ejemplo, Las arenas de Marte, ya habla de 2 ciudades que estarían bajo cúpulas, y por cierto, 2 ciudades que dan nombres como muy específicos. Una ciudad sería Percival Lowell y la otra es Giovanni Schiaparelli. Tanto Lowell como Schiaparelli son los que idearon en su momento, crearon o pensaron que había canales artificiales en Marte cuando los observaron por sus observatorios astronómicos. Entonces, bueno, este tipo de guiños siempre hacen referencia a que algún día, y esto lo comentará Sergio, me imagino, con más detalle, muchos científicos están pensando que la única solución que tiene la humanidad es salir del planeta, y para salir del planeta tenemos que organizar y estructurar una arquitectura espacial que nos permita a los hombres vivir sabiendo que vamos a colonizar planetas que son hostiles por su alta densidad, por su baja presión, porque su atmósfera es irrespirable, por muchísimas y muchísimas cosas, o porque está muy cerca del Sol o porque está muy alejado del Sol. Entonces, eso que parece que solo es ciencia ficción, a día de hoy, grandes empresas están estudiando la posibilidad de que el ser humano viva o bien en el planeta Tierra en estructuras como muy sofisticadas, o bien en planetas más cercanos a nosotros, como puede ser Venus, con casas flotantes, o como puede ser con módulos hinchables en Marte. O sea que ya digo que eso ya no es ciencia ficción, sino que son proyectos que no sé si llegáramos a ver, pero que por lo menos están muy desarrollados y con un alto coste económico, pero una vez más, siempre asociado a una pequeña élite que son los que se lo pueden permitir económicamente. Lo ves, Espi, no he visto ninguna. Y eso que serio, he hablado de una peli solo. Pero si John Carter es de hace poco, tío. No la he visto, tío. No sé, Y la Yo no la recomiendo, Frank. Mola, muy buena. Es de Disney. Es una distopía muy interesante. Podéis recomendar lo que queráis. Y los libros. Y Elysium mola tampoco- muchísimo, tío. Ya, Elysium pues con Matt Damon. Yo un poco en la David Foster, la en mala. continuidad de lo que ha estado comentando Jesús, tan bien marciano. expuesto, a mí me parece destacable el marcar y remarcar la imaginación que tenía esta gente. Por ejemplo, en el caso de Julio Verne, en su libro De la Tierra a la Luna, que es del 1865, hay varios detalles que es que calca a lo que luego son las exploraciones espaciales. Es tremendo. Una tripulación de 3, las dimensiones más o menos de la nave, incluso el lanzamiento desde Florida. Él dice que la nave va a salir de Florida. Entonces esto es absolutamente similar a los aterrizajes del equipo Apolo, ¿no? Y de la misión Apolo, que fueron... Y quiero recordar que hace órbita. O sea, no impacta directamente, hace una órbita en la Luna Bueno, y lo que y viene cae. a decir, Algo así. la parte que menos se parecería es cañón. que es un cañón, efectivamente, que lo lanzan con un cañón, cosa que bueno, pues sería imposible porque mataría por la aceleración constante tan radical a la tripulación. Por ahí no podría ser factible, pero bueno, es que hay cosas como el material utilizado, que es aluminio, que es también el utilizado en las misiones Apolo, el equipamiento que llevan dentro de la nave, con hachas, con picos, con generadores de oxígeno. Bueno, pues es que es tremendo cómo este señor, que tenía una mente preclara sin duda alguna, pudo anticipar una tecnología tan distante como fue la que luego se llevó a cabo para los lanzamientos desde Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, Pero él estaba muy al día de todas las noticias Sí. científicas que se publicaban. Sí, O sea, sí, que era alguien decir muy que no solo en informado, esa sin obra, duda sino en alguna. muchísimas más, se adelantó a cosas, por ejemplo, también con el submarino Nautilus y, bueno, con Robur el Conquistador también, con ese tipo de naves volantes. Se adelantaba porque él, como estaba al día, entonces él lo que hacía era, bueno, pues decir, vale, vamos a fantasear utilizando la tecnología que hay a día de hoy, pero más sofisticada. Y al final, pues fue acertando, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, el París siglo XX, que es una obra que se publicó un siglo después de que él muriera, porque su editor consideró que era tan absurda y tan imaginativa que no era creíble. Y sin embargo, cuando se publicó, bueno, pues acertó prácticamente en casi todo lo que él decía, aparte de la iluminación eléctrica que tendría París, aparte de los trenes subterráneos y tal. Bueno, pues en su día, que era una de las primeras novelas de 1862, una cosa así, el propio editor no quiso publicarla porque dice, bueno, este se ha pasado ya 3 pueblos y esto ya no se lo cree nadie. Dice, bueno, que se lo crea lo de Viaje en el Globo o lo de la Tierra a la Luna o lo del Nautilus, vale. Pues París, siglo XX, la recomiendo porque es donde más anticipó, donde más acertó y sin embargo es la novela que nunca se llegó a publicar en vida. sí, él era un especulador informado que, bueno, pues un poco como somos nosotros también en este podcast. ¿Quién sabe si dentro de 500 años
Estamos al Algunos mismo nivel. estudiosos dirán, ¿veis cómo Sin Mindfuck duda. ya lo anticipó Claro, lo que va a pasar? Eso es. Muy probablemente nos ocurra. Y bueno, aparte de Verne, como bien ha dicho Jesús, como casi todo lo borda, pues Konstantin Tsiolkovsky en 1903, uno de los padres de la aeronáutica, que bueno, pues tuvo ideas como la del ascensor espacial, que hemos dedicado a algún podcast, incluso que basó su diseño en la Torre Eiffel. Él ya vislumbró la dificultad que iba a tener la gravedad, cómo crear gravedad artificial, cómo mantener el aire dentro de las propias naves, cómo utilizar trajes espaciales para poder salir fuera de las naves que fueran oportunas. Este hombre también era un visionario tremendo, incluso más allá, más desarrollado, a mi juicio, que Julio Verne. Es verdad que es posterior, pero bueno, a mí me parece tremendo cómo pudo ser alguien tan anticipado. Estamos hablando de 60 años aproximadamente la anticipación que tuvo sobre conceptos que es que luego se llevaron pues a cabo casi al pie de la letra. Este hombre ya sabía que era absolutamente necesario para el ser humano salir de nuestra Tierra para poder permanecer como especie, poder persistir como especie. Y además sirvió de base para los trabajos de Wernher von Braun, que bueno, es un personaje también que tiene un Mindfuck o una temporada, porque recordemos que fue un científico que trabajó para los nazis en el desarrollo de los misiles o de las bombas V2 y que luego en la operación Paperclip los americanos reclutan para su propio programa espacial. Bueno, pues este señor von Braun, él tuvo también su propio concepto de estación espacial, que fue publicando en diferentes artículos y en diferentes revistas, basado en los conceptos de Tsiolkovsky. Y la verdad es que si uno ve los grabados y las imágenes, pues es significativamente interesante porque luego se han utilizado para diferentes obras de ciencia ficción. Este es uno de los podcasts que yo creo que merece la pena publicar fotos de lo que vamos a ir comentando, porque de verdad que la estación espacial de Wernher von Braun tiene un reflejo exacto, por ejemplo, en la propia estación espacial que luego se utilizó por parte de Arthur C. Clarke en 2001, una odisea del espacio. Bueno, pues el concepto de cómo esa estación que es girante, que está rotando, que es una especie de toroide en la cual se desarrolla la vida interna, y el concepto de toroide o de toro ya C. Clarke lo utiliza en Cita con Rama, donde la nave extraterrestre que se encuentran es también un toroide, para aquellos oyentes que no lo sepan, es un objeto en forma de donut. ¿Vale? Y el objeto en forma de donut tiene la ventaja de que es muy eficiente a nivel de espacio, ¿no? A nivel de contacto. Entonces, en la parte interior se puede utilizar para cultivar o para tener mucha tierra disponible, y se ve también muy bien, como bien ha dicho Jesús, en la película Elysium, que también el concepto es un toroide. Y a su vez, en la parte externa tendría mucha capacidad de contacto para acercamiento de otras naves o para el implantamiento de paneles solares que pudieran tener, que pudieran generar esa energía necesaria para el funcionamiento de esta estación espacial. Y el hecho de que sea un toroide y que esté rotando no es para otra cosa sino para generar gravedad artificial, porque se ha demostrado con los diferentes experimentos que se ha realizado la NASA en microgravedad, iba a decir gravedad cero, pero no hay tal concepto de gravedad cero, no existe el concepto de gravedad cero, todo es microgravedad, siempre hay algo de gravedad. En microgravedad se ha demostrado que el cuerpo humano pues tiene problemas, ¿no? Al final nosotros estamos atados a nuestra Tierra, no estamos cómodos fuera de ella, y la ausencia de gravedad podría ser fatal para nuestros huesos y incluso para nuestros ojos, que se podrían salir de las órbitas, y nuestro sistema circulatorio, con lo cual es necesario estar sometidos a algún tipo de gravedad, al menos durante un tiempo. Entonces estos primeros conceptualizadores de cómo podían ser las estaciones espaciales tenían claro que había que tener una rotación para crear esa fuerza centrípeta o centrífuga que fuese la que nos falseara la gravedad y de tal modo que nuestros cuerpos no sufriesen. Posteriormente, este concepto ha sido un poco abandonado. El concepto de estación rotante continua parece que es ineficiente, y lo que se hace se tienen unas cámaras de rotación donde tú puedes estar sometido a gravedad durante unas horas al día. Serían como grandes cilindros en los cuales podrías ir a caminar o a correr en esa zona y estar sometido a gravedad sin tener que estar 24 horas al día sometido a gravedad, que parece ser que para un viaje espacial pues podría ser ineficiente. Y lo que quiero decir es que al final vamos a hombros de gigantes, como siempre. Pues Julio Verne, Tsiolkovsky, von Braun, Arthur C. Clarke, Asimov,
pues son grandes mentes privilegiadas que anticiparon tremendamente cómo iba a ser 50 o 60 años después, o cada uno en su momento, cómo podían ser esos viajes espaciales, y acertaron en un montón de cuestiones, y fueron los primeros teorizadores de esta arquitectura espacial de la que queremos hablar, tanto en el ámbito de las naves como en el posible ámbito de los habitáculos que nos permitiesen vivir en el espacio, tanto en la órbita como en planetas. Tantas mentes gigantes, Spinoza, y yo sin hacerles caso, macho. Yo sin... Ya, tío. Qué sí, falta de respeto, me doy vergüenza a mí mismo ahora mismo. Las pilitas. Sobre la música que voy a pensar. Ponte las pilitas. Y hete aquí que, como ya se ha apuntado Sergio, en la actualidad no hemos llegado a colonizar permanentemente otros planetas, pero sí tenemos esa casa en el espacio, cerquita de la Tierra, pero ahí está fuera. Y Sí, permanente, ya. bueno, pero menos mientras dure. Sí, la única estructura permanente que tenemos para habitar fuera de la Tierra, en órbita, es la Estación Espacial Internacional, que tuvo una precursora que fue la estación Mir, no sé si os acordáis, aquella estación que finalmente cayó en el Pacífico, creo recordar, aunque hubo una serie de agoreros que decían que podía caer en París y causar un desastre. No, finalmente fue controlado. Pero coincidía con el año, ¿te acuerdas? El famoso año del Sí. fin del mundo, el de 2012. Sí, era todo mal, todo mal. Bueno, pues la Y estación... Paco Rabanne, además Paco Rabanne. Paco Rabanne todo mal también. Todo mal. Paco Rabanne Fue el muy que- bien en la moda, muy bien en las colonias, pero en esto no Pero en eso falló más que una escopeta feria, sí. pues la Estación Espacial Mir, que ya tenía un concepto modular y de la cual pondremos también alguna foto para que la gente se haga una idea de cómo era, fue una precursora de esta Estación Espacial Internacional, que es un hito de la humanidad completamente, porque no mucha gente pensaba que, en primer lugar, es un elemento de colaboración internacional, esto hay que destacarlo, no es de un solo país, ¿no? Entonces ha sido una de las grandes colaboraciones entre Rusia, Estados Unidos, Japón y Europa, que bueno, junto con otros países menores, pero principalmente estos, o sea, es un protoesfuerzo de la humanidad completa por hacer algo en conjunto, y se ha demostrado que colaborando todos puede salir bien, ¿no? No solo tenemos guerras y distensiones, sino que también podemos hacer cosas conjuntas y cosas que funcionan y que funcionan bien. Y bueno, la Estación Espacial Internacional también tuvo unos elementos iniciales que fueron creciendo. Al principio no era ni mucho menos como está planteada ahora mismo, que es bueno, una estructura bastante grande. Actualmente, aunque solo viven 6 personas, tiene aproximadamente un volumen de 358 metros cúbicos. Esto, para que nosotros lo visualicemos, podría ser como un apartamento pequeño de unas 3 habitaciones, ¿vale? Porque estamos hablando de metros cúbicos y en suelo pisable, por así decirlo, aunque no tiene ningún sentido porque la Estación Espacial Internacional no existe el concepto de pisable porque no hay arriba, no hay abajo. Sería, bueno, más o menos el espacio de un apartamento de unos 3 dormitorios, como en el cual podemos vivir nosotros mismos, con lo cual no estaríamos tan incómodos. Y suele tener una tripulación de 6, normalmente el máximo de habitantes. Bueno, entonces están apretaditos. Sí, tienen que compartir baño y aunque no hay baños, porque tienes que hacer tus necesidades en una bolsa, hay una... Me lo estás vendiendo fenomenal. Bueno, claro, las vistas son inmejorables, eso sí, ¿eh? Ah, eso sí, todo exterior. ¿No? Las vistas y imagínate el amanecer como tiene que ser también ahí en la estación espacial, ¿no? Debe ser espectacular. No hay paredes definidas, no hay suelo, no hay techo, todas las áreas a la vez. Es un coworking gigante porque se vive, se duerme, se trabaja, se hacen experimentos, todo en el mismo entorno. Entonces es una convivencia bastante curiosa entre esas personas que la habitan permanentemente, y además está en permanente renovación. A cualquier persona que odie las obras como yo, pues ahí no se para nunca de reformar, de rehabilitar, están entrando, saliendo módulos, se está ampliando y modificando continuamente. Y hay que decir que, bueno, pues que como he dicho antes, ha ido creciendo durante el tiempo. A día de hoy tiene una superficie mucho mayor de la que tenía originalmente. Yo, si alguien tiene unas gafas de realidad virtual, seguro que en Oculus lo hay. Hay un programa que es de, digamos, simulación de lo que es la Estación Espacial Internacional,
y puedes moverte por ella, puedes abrir puertas, cerrar puertas, entrar a ver cómo es la parte operativa, la parte de laboratorios. Es súper interesante, aparte de que falseas un poco esa microgravedad, que también es algo muy interesante, pero poder ver desde dentro, incluso desde fuera, porque tiene también como un paseo espacial en el cual Qué puedes chulo. salir. Qué guay. Sí, la puedes ver por dentro y la puedes ver por fuera. Lo recomiendo tremendamente, ya digo, está en Oculus, es gratuito. Si alguien tiene las gafas, yo lo recomiendo porque es yo sé que Fran tú las tienes, con lo cual búscalo Sí, porque... sí, no sé si estará compatible con el Sí, sistema, pero creo que sí, que está compatible. lo que me y- está sorprendiendo buscando información, que según estabas hablando tenía la curiosidad, es que a la Estación Espacial Internacional no le queda mucho de vida, en teoría. No, Le aparentemente... estoy leyendo que está programado entre el 24 y el 30, el final de la vida Sí, de la... normalmente este tipo de proyectos suelen tener una vida finita, una vida limitada. Es verdad que luego generalmente se suele prolongar, si funciona bien, si no hay ningún problema. A lo mejor estamos hablando de que puede llegar al 35 o al 40, pero definitivamente por el estrés que tiene la órbita, por cómo han avanzado los componentes, por la propia obsolescencia de la tecnología, tiene una vida finita. Estamos hablando ya de que efectivamente se está acercando a su fin inicial. Como digo, puede verse prolongado, pero no le quedaría mucho más. Eso hace un llamamiento a la humanidad a lanzar una nueva y hacer una que sea más capaz, que sea más usable y que tenga, en lugar de una tripulación de 6, que pueda tener del doble o del triple, para poder seguir haciendo esos experimentos que son necesarios para ir evolucionando y pensando en tener bases el día de mañana en la Luna y en Marte. Porque si no sabemos cómo es la vida en esa microgravedad, no sabemos cómo el cuerpo humano está afectado por no estar sujeto a la Tierra, no podemos ir a ningún sitio. Sería demasiado osado, sin saber lo que va a pasar, el lanzar directamente una tripulación a Marte así sin más, ¿no? Entonces es fundamental que este experimento, que es un experimento continuo y, como digo, multidisciplinar y multinacional, pues siga avanzando, ¿no? La estación espacial es la terraza, digamos, de la arquitectura de la Tierra hacia el espacio. Pero hay que Sí. pensar en cómo van a ser los edificios de otras urbanizaciones, ¿no? Que serán Claro. diferentes. Estamos ya acariciando conceptos nuevos precisamente para esa renovación de la propia Estación Espacial Internacional, y aquí hay una empresa que brilla con luz propia, además que tiene una historia también muy curiosa, que es Bigelow Aerospace. Bigelow Aerospace es una compañía que tiene la patente para el desarrollo de estructuras espaciales inflables. ¿De acuerdo? En lugar de ser rígidas y sólidas, como son actualmente los módulos de la Estación Espacial Internacional, que no deja de ser la carga de un cohete se acopla a la Estación Espacial Internacional. Por cierto, también recomiendo, si queréis ver algo chulo, el último acople de una cápsula Dragon de SpaceX, cómo es el procedimiento de encaje con la Estación Espacial Internacional, que es algo que pone los pelos de punta. Está en YouTube. Flipante. Sí, muy alucinante, algo tremendamente tecnológico y que lo hacen con una facilidad pasmosa, ¿no? Parece casi automático, y no quiero pensar las horas de ingeniería y de proceso que debe llevar a hacer algo tan complejo tan bien. Como decía, Bigelow Aeroespacial tiene esa patente para desarrollar estructuras espaciales hinchables. La ventaja que tienen es que ocuparían mucho menos espacio y mucho menos peso para llevarlas al espacio, y estaríamos hablando de que una estación espacial que se basase en este tipo de módulos, en lugar de estar sujeto al entorno de 300-400 metros cúbicos, estaremos hablando ya de multiplicar por 10, elevar a 3.000, 4.000 metros ese espacio. Claro, al final tú estás lanzando muy poco peso al espacio, luego digamos que el hinchamiento de esos módulos es casi a demanda, no está muy limitado. El material parece ser que es un material muy elástico y que no tiene ningún problema. Ya se ha probado en órbita y parece ser que es incluso resistente a micrometeoritos, que es uno de los grandes problemas que puede tener cualquier... Claro, porque nave te iba a que esté en el preguntar, espacio. que es que se piensa muy fácil, pero bueno, hay que subir aire para hincharlo. Pero ¿qué pasa si pinchas? Está previsto. Parece ser que el material del que está hecho no es tan sencillo, es un material muy resistente, aunque es muy elástico y no rasga. Y por otra parte, tienen un sistema, digamos, modular, en tanto en cuanto no es una sola habitación, por así decirlo. Son varios compartimentos. En el caso de que una pierda la presión, las otras no se ven afectadas. No se puede. Es como un submarino que también. Eso dijeron del Titanic. Sí, es verdad, y no salió bien, ¿no? No. Bueno,
Pues parece ser que estos módulos hinchables, que son bastante chulos, sí que están por buen camino. La NASA los ha validado y podrían empezar a lanzarse. Ya se lanzó uno en 2016, ¿de acuerdo? En un Dragon SpaceX. Y a partir del 2025 podrían empezar a lanzarse ya en prueba, en beta, a la Estación Espacial Internacional, con vistas a que la nueva que se haga pues ya sea casi toda hinchable y tenga mucha más capacidad a todos los efectos, porque necesitamos más espacio si queremos subir. Y decía que Bigelow Espacial, esta compañía, tiene una cosa muy curiosa, y es que es la única compañía pseudooficial, por así decirlo, o que tiene un permiso pseudooficial para investigar tecnología alienígena. Es una de las compañías que están asesorando a la defensa americana en aquellos elementos y aquellos materiales que no se pueden identificar como terráqueos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un modelo de negocio que, aparte de crear módulos hinchables, es curioso, ¿no? Es curioso. Curioso. Sí. Entonces, esto sería la fase 2, por así decirlo. Eliminamos la Estación Espacial Internacional, ahora hacemos una nueva, probablemente con módulos hinchables. Ganamos mucho más espacio. ¿Cuál sería la fase 3? Pues la fase 3 es una fase ya mucho más avanzada, ¿vale? Y esta fase se está desarrollando especialmente en el MIT, en MIT de Massachusetts, donde, bueno, gran parte de la conceptualización de tecnología avanzada tiene lugar. Y uno de los conceptos más interesantes en ese ámbito es el llamado proyecto Tesserae, ¿vale? Que es arquitectura espacial de autoensamblaje. Y esto sí que recomiendo a todo el mundo que... ¿Esto no es como un Lego gigante o cómo funciona? Ni siquiera. Imagínate enviar un número de baldosas en 2 dimensiones que van plegadas, ¿vale? Sí. Con forma hexagonal y pentagonal. Las lanzamos en una cápsula Dragon o en cualquier otro elemento de transporte que queramos lanzar. Van plegadas, una pegada a la otra, y las propias baldosas son inteligentes, tienen capacidad de procedimiento, y todos sus lados, por así decirlo, tienen imanes de altísima potencia, electroimanes de altísima potencia, de tal modo que al ir van plegadas, pero se van desplegando y se van formando en función de la forma que queremos realizar. Una especie de cúpulas geodésicas, ¿vale?, en el espacio, que son inteligentes y que pueden crear la forma que ellas consideren más oportuna en función de la misión a la que se están lanzando. Por ejemplo, no sería lo mismo la forma que tendrían poligonal en una misión orbital que la que tendrían en una misión planetaria. Esto me recuerda lo que ha dicho Jesús, orbital, salvando la distancia, de los edificios de materia viva, ¿no? Materia inteligente en este caso. Que se pueden transformar. Sí, bueno, es uno de los conceptos también que se manejan para Marte. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de ello. Pero lo interesantísimo de este concepto es que ya hay un prototipo funcional, ¿vale?, que ya se ha probado, que ya se ha enviado a escala, por supuesto, pero que están funcionales. Y podíamos crear domos geodésicos, podíamos crear una sala de conciertos o una catedral, si quisiéramos. Podríamos crear la modularidad y la forma que queramos, porque una cosa interesante en el espacio es que, en principio, las formas no nos someten, no tenemos una forma concreta. Podemos hacer lo que nos dé la gana en el espacio. Es verdad que hay formas que son más eficientes que otras, pero podemos hacer lo que nos dé la gana. Y al ser sólido y tener otras características distintas a lo que hemos estado hablando antes del elástico inflable, estos sí estarían sometidos a los rigores de los micrometeoritos, y como lo han solventado es algo que a mí también me fascina, que es con enjambres de microrobots. ¿Que los destruyen, los interceptan? No, lo arreglan, lo parchean. Tú tienes cientos de microrobots pululando por el exterior y por el interior de la nave, como cucarachas o insectos, y detectan, digamos, no detectan ellos, la propia baldosa donde ha sido alcanzada por un micrometeorito se queja, levanta una bandera y le dice al sistema central: tengo un pinchazo. Y allá que van estos nanorobots con sus mini soldadores y sus mini placas a arreglarlo poco a poco. Joder, entonces, esto existe. Esta tecnología está probada y está testada a escala. Acabo de alucinar. Sí, y es de verdad que el concepto es alucinante. Te digo más, la cabeza pensante de este proyecto es una chica que no tendrá más de 30 a 35 años, lo cual me quito el sombrero completamente, para que luego digan que no hay mujeres capaces en el mundo de la ciencia. Pues este concretamente es Ariel Ekblau, cabeza de este proyecto, y bueno, ya se han enviado, vuelvo a repetir, a escala muy pequeña, este tipo de conceptos. Y una de las cosas más interesantes que tienen es que además tienen inteligencia distribuida. No hay un solo ordenador que dé
instrucciones a todos, sino que cada una de esas baldosas tiene su capacidad de proceso independiente, de tal modo que si falla una, no falla el resto. O sea, una o unas cuantas pueden tener problemas durante la misión y no funcionar, y eso no afectaría de ningún modo al resto. O si hay un impacto de un meteorito suficientemente grande como para que no pudiera ser reparado por estos microrobots, lo que hacemos es cortamos esa sección, ¿vale? Esa sección se desmantela en tiempo real y iría esas baldosas a ayudar o a apoyar a otros sectores que lo necesitaran. Con lo cual, bueno, pues es una especie de creación arquitectónica distribuida con inteligencia artificial propia, que, bueno, veréis las fotos que son absolutamente, parecen, en cierto modo parecen balones de fútbol antiguos de estos que eran con hexágonos, ¿no? Pues, pero sí, estaba pensando eso, sí, justo. Súper interesante este concepto, que además, como digo, tiene varias capacidades, es decir, nos vale igual para orbitar la Tierra que para ir a la Luna, que para mantener una colonia en Marte. Eso es otra ventaja, no tienes que diseñar para cada una de las misiones, simplemente se adaptarían a cada uno de los formatos que fueron necesarios, y también nos permitiría redimensionar los espacios en tiempo real de forma muy rápida. Hoy somos 2 en la estación espacial, tenemos una cúpula pequeña, mañana somos 4, ampliamos sin ningún problema en cuestión de horas. Entonces, este es un concepto que bueno, nos está volando a la cabeza personalmente en mi caso, y que está dentro de lo que es el rango temporal de un futuro cercano, y que quizá estamos hablando de décadas para verlo, no siglos. Hay que tener fe y ver si finalmente se desarrolla este tipo de proyectos. Y eso traería una noticia brutal que te encantará por lo que te he dicho antes, que es el final de las reformas, las autorreformas de los edificios. Tú imagínate, ya no tienes que estar ahí poniendo, escuchando al albañil maldecir porque no tiene pladur, la banda que no queda bien. Al fontanero. Ya ves, a partir de las 9 de la mañana ahí, ala. No les está haciendo gracia esta noticia, a los albañiles fontaneros. No es verdad. Y a los chapuzas en general. Sí. O sea, que por ahí va el futuro. ¿Y hay algo más allá de esto incluso? Has dicho antes, has hablado de otros planetas. Sí, Marte. tenemos, una vez que ya demos este paso, tenemos... Bueno, hay una cosa que es importante también, y es que no solo tenemos que crear entornos, sino que tenemos que vivirlos. Y esto es importante también, porque en el espacio tenemos que tener alimento, tenemos que tener bebida y tenemos que tener alegría, que también en cierto modo es importante. Por eso la NASA no está solo enfocando en la parte más física o más material, que sería esta creación de estos elementos donde vivir, sino cómo se puede sobrellevar un viaje a Marte, que podría ser un viaje de ida y vuelta de unos 3 años. Recordemos que por las diferentes órbitas pues está cifrándose más o menos en ese tiempo, un viaje de ida y vuelta a Marte, que parece ser el objetivo más cercano. Claro, 3 años hay que rellenarlos. O te llevas series muy buenas en la la nave, o llevas un buen conversador, te llevas un Jesús Callejo al cohete, o si no, va a ser muy difícil. Bueno, pues la NASA esto lo tiene contemplado, y dentro de su formato de tener a la gente motivada, pues han realizado experimentos con vídeos de familiares, con entornos agradables, con músicas, con elementos deportivos, como os decía antes, elementos rotatorios deportivos, donde está demostrado que la realización de ejercicio físico pues es un elemento esencial para tener alta la moral y las endorfinas listas. Y una cosa muy importante, que es la comida y la bebida. Es un problema porque mientras estamos yendo para allá, la comida es simplemente lo que lleves congelado. Y la bebida es aún peor, porque el vaso de agua de hoy es el café de ayer. Y no sé si me entendéis. Sí, no me gusta esta. Sí. Todo se recicla, todo se recicla. no se desperdicia en una sola gota, y probablemente te estés bebiendo una parte que ha digerido antes otro miembro de la tripulación. Con lo cual, bueno, pues también para eso hay que estar preparado, y mentalmente hay que ser fuerte en esa línea. Por suerte, se han dado cuenta de que algo que puede funcionar muy bien en el espacio son las bebidas fermentadas. Y ahí entra nuestra queridísima cerveza, entra ¿En serio? el té. Sí. Es algo que están valorando como elemento que puede ser funcional en una exploración, y que sería positivo y válido para el consumo humano en este tipo de misiones tan largas. Y una vez que ya consigamos romper ese molde, pues tendríamos que irnos ya a qué tipo
qué tipo de hábitats tendríamos allá donde lleguemos, ¿no? Y una de los que se está valorando, ya lo hemos comentado también en algún programa anterior, es cuando lleguemos a Marte utilizar los cañones que tienen naturales y las cuevas que tienen naturales Marte, porque esto nos evitaría nos evitaría una parte importante de estructura que a día de hoy es muy costosa y muy difícil de llevar. Con lo cual, si utilizamos ya lo que naturalmente se ha realizado en Marte, solo tendríamos que, entre comillas, rellenar esos cráteres, esos cañones, y nos blindaría un poco también de las radiaciones, que son bastante nocivas, teniendo en cuenta que la atmósfera de Marte es casi inexistente, o comparada con la de la Tierra no tiene esa capacidad de protección como tenemos nosotros con la capa de ozono. Pues nuestra mejor opción desde el minuto 1 es escondernos en las cuevas y los cañones de Marte. Esa es nuestra mejor opción. Y posteriormente, una vez que lo tengamos ya controlado y estemos asentados, imprimir en 3D todos nuestros edificios. Cogeríamos unas impresoras gigantes, tomaríamos del regolito marciano, en este caso, los elementos que no fuesen necesarios para construir, y con una especie de grúa, que a su vez es impresora, pues haríamos los edificios que mejor nos conviniesen sin tener que portarlo hasta allí, que eso sería el gran problema que podíamos tener. Eso está relacionado con algo muy interesante, porque sabéis que un proyecto que se está llevando a cabo ya en distintas zonas, como puede ser en México, también como puede ser en Texas, que son las viviendas impresas en 3D. Entonces eso se quiere hacer exactamente en la Luna. Es decir, ya hay varias empresas norteamericanas como Icono, como Big, que quieren hacer eso con esas grúas, con esa impresión modular, pero que ya están como diseñadas y que se hacen en un tiempo récord, con un coste también bastante mínimo, y que permita hacer esas vacaciones lunares, ¿no?, en estas viviendas, en esta especie de cúpulas hinchables en 3D. O sea, que por ahí van los tiros, y ya te digo, es un proyecto desde el año 2018 que se está haciendo, y por supuesto protegido contra el principal enemigo que tiene la Luna, que son las radiaciones de rayos gamma. Así que por eso te digo que por ahí van las cosas últimamente. Sí, lo que se plantea es eso, imprimir en 3D Se habla de impresión 3D avanzada, no solo de los propios edificios, sino también de las herramientas que se necesitase. Tener en cuenta que al final no podemos llevar muchas cosas a la Luna, no podemos llevar muchas cosas a Marte, con lo cual casi todo hay que imprimirlo. Si yo tengo la materia prima, no existiría un gran problema con una impresora 3D suficientemente avanzada, porque estamos ahora mismo en los inicios de esa tecnología, pero una vez que tengamos impresoras 3D que tengan una capacidad que sean multicapa y que sean multimaterial, pues no tendríamos mayor problema en imprimir un teléfono, un taladro o cualquier herramienta que fuese necesaria para el uso en Marte. El problema es que no podemos llevarlos. Pero como sí que hay material y mineral suficiente, tanto en la Luna como en Marte, para poder realizarlo, por esa parte estaríamos salvados. Y asimismo podríamos extraer también oxígeno e hidrógeno para obtener agua, que no olvidemos que es esencial, y para poder respirar. O sea, todo lo que necesitamos está allí. Ahora solo tenemos que ser capaces de extraerlo, que eso es otra tarea interesante. Estaba pensando, Espi, que menos mal que Sergio ha vendido esta última parte de la impresión 3D en el espacio, que me parece flipante, porque yo pensar que el futuro de la humanidad y la colonización del espacio pasara por, 1, vivir en cuevas otra vez, y 2, beber pis, a mí no me parece motivador. Me ha tirado un poquito abajo. Una cueva bien amueblada. ¿Sí? Vale, bien, ¿no? ¿Y lo del pis? Pero el pis, tío, mucha gente que ya lo bebe, ¿no? Los muertos. Claro. ¿Por qué lo dices? Efectivamente, se llama... ¿Cómo se llama? Crossfield, ¿no? Pon la música. Se llama Cruzcampo. ¡Cruzcampo! Y vamos bien, el programa, hombre, no habíamos dicho nada de esto. Por favor, para un día que... ya comentarios en redes, de qué pesado. No, nos llaman pesado. Ya estáis con el chistecito. De chulo. Me gustó uno que puso vuestros chistes chulo mesetarios. Sí, a mí me gustó otro que decía, no os metáis con Cruzcampo, están intentando hacer cerveza.
Pero si no, no seríamos Mindfax, Alberto Espinosa. Si no, pues que vayan a escuchar otro podcast. Es lo que hay, Claro. pues yo qué sé. Si la Cruzcampo es una mierda, pues hay que decirlo. Esto Yo es así. decía por lo del... Lo que tienen que hacer es poner dinero en este programa para que los lo insultemos podamos con más repartir gracia. para hacer cositas buenas. Para hacer cositas buenas. Lo estoy viendo complicado, Jesús Callejo, que eso ocurra, no sé, por cualquier cosa. Por algún motivo. Va a ser complicado, Sí. pero bueno, yo creo que eso es un sello de identidad de Mindfax y eso tiene que preservarse. Pero bueno, un poco como bien decía Sergio, yo creo que hay que pensar ahora, y todos los oyentes lo saben, como decía también Michio Kaku, ya sabéis que para mí es una de las mentes más clarividentes a nivel científico, que la humanidad poco a poco se tiene que ir alejando gradualmente de este planeta y empezar a construir otras cosas por ahí, porque este planeta, si va por donde va, yo creo que tenemos que empezar a buscar planes B, y el plan B posiblemente está en el espacio. Y mientras llegue el plan B y llegue ese patrocinio, Sergio, nosotros aquí en la Tierra intentaremos seguir haciendo de este lugar un sitio mejor para vivir. Sí, nuestro plan A y B y C es echar una mano al que lo necesita, y ahora mismo, como todo el mundo sabe, lo están pasando muy mal en Ucrania, y vamos a ayudar, gracias a los oyentes, a hacer una donación de fondos para la ONG de Chef José Andrés, World Central Kitchen, que es nuestro próximo proyecto, y mandarles nuestro mejor ánimo, nuestra mejor energía y nuestra pequeña colaboración. Pues esto es lo que consiguen vuestras escuchas desde la Tierra, desde Marte, desde Venus o desde la parte del universo en la que estéis en este momento oyendo Mindfax. Así que gracias una semana más y volvemos en 7 días, ¿vale? Besos, saludos interplanetarios y abrazos de Fran y Zuzquiza. Y hasta el próximo programa. ¡Adiós! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Capitán John Carter, Virginia. Virginia. Mi nombre es John Carter y vengo desde Virginia. Virginia. ¡Quiero saber dónde estoy! Barsum. Un mundo al límite. Porque Zodanga, con su nueva arma, amenaza con destruir Helium. Y si Helium cayera, caería Barsum.